Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento, o sea, en el segmento anterior, estamos hablando del origen del rosario. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? Pues es casi imposible decirlo. Dice la leyenda que María se apareció en persona a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Le entregó un rosario y le enseñó a rezarlo. De hecho, Domingo y su orden no merecen casi todo el mérito de la difusión de esta devoción en la alta edad media. Sin embargo, hermano que me escuchas, la historia indica
que los cristianos ya recitaban el rosario antes de que naciera Domingo. Probablemente la oración se fue desarrollando gradualmente a lo largo de los siglos. Los creyentes de Oriente tenían la costumbre de contar sus oraciones con sartas de cuentas o cuerdas anudadas. Los monjes utilizaban estas ristras para llevar la cuenta según recitaban los 150 salmos de la Biblia. Los simples cristianos, muchos de los cuales no sabían leer, adaptaron esta práctica sustituyéndola por la recitación de otras oraciones 150 veces. De esta forma, esta práctica fue llamada a veces el salterio del pobre. La oración escogida con más frecuencia era el Ave María, recitada en 15 series de 10. La historiadora protestante Ann Wilson ha mostrado que el rosario era una devoción profundamente cristocéntrica y la fuerza más poderosa para la renovación y reforma espirituales en vísperas de la Reforma protestante. ¿Por qué sabemos tan poco de los orígenes del rosario? ¿Por qué? Simplemente porque nació del amor. Fíjate cómo las películas hacen un flashback o escenas de amor tierno. Las cámaras las difuma con un foco borroso. La historia funciona de la misma forma. La humanidad lleva la cuenta de sus horrores con los detalles más minuciosos, pero la mayor parte de las veces se deja que el amor se perpetúe a través del amor. La historia cristiana trabaja con precisión, por ejemplo, llevando cuentas detalladas de las muertes y tormentos de los mártires. Pero la historia no deja pocos y dispersos relatos del amor de las madres cristianas. Sin embargo, hermano que me escuchas, podemos poner en duda que en cada generación las madres han producido tanto cristianos como los mártires. Aunque las raíces del rosario están escondidas en las profundidades del suelo de la historia, sus frutos son evidentes a través de siglos de cristianismo, incluido el nuestro, y sus variedades son interminables. En mi país, la mayoría de la gente empieza con la señal de la cruz. Después, siguen rezando el credo de los apóstoles, mientras sostienen el crucifijo del rosario. Después, rezan un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, para que les aumente la fe, la esperanza y la caridad. Luego, rezan los misterios. Algunos tienen la costumbre de recitar la oración de Fátima, así llamada porque fue revelada por María a los 3 pastorcitos de Fátima, Portugal, en el año 1917, después de cada gloria. Después del último misterio, muchos recitan la salve, la letanía lauretana u otra oración mariana. El cómo del rosario no es tan fácil de aprender. Pasar las cuentas con los dedos, la repetición de las palabras. Su sencillez lo ha hecho popular entre una inmensa variedad de personas. En lo que mucha gente tiene más dificultad es
en la meditación. Los misterios son el nervio del rosario. Cuando repetimos las oraciones vocales, tratamos de dirigir nuestra mente y corazón hacia ese suceso particular de la vida de Jesús. Tratamos de situarnos dentro de la escena, imaginando que estábamos allí. Este es el quid del rosario. Sin embargo, hermano que me escuchas, aquí es donde estamos más inclinados a distraernos. Una vez que hemos abierto el corral de nuestra imaginación, no hace falta decir qué caballos saldrán corriendo o hasta dónde llegarán. Esta es la razón por la que siempre recomiendo la Sagrada Escritura como fundamento de toda meditación del rosario. Hay muy buenas colecciones de meditaciones bíblicas sobre los misterios del rosario. Tales libros son estupendos y el Espíritu Santo puede utilizarlos para abrir nuestras mentes a una sabiduría más profunda y mover nuestros corazones al arrepentimiento. Algunos libritos proporcionan una única línea bien escogida para meditar cada Ave María. Otros ofrecen capítulos más amplios para que los leamos cuando empezamos un misterio o mientras lo vamos rezando. De todos modos, hermanos, cuando hablo de un rosario bíblico, me refiero a mucho más que un folleto, más que un libro, e incluso más que toda una biblioteca llena de libros. Quiero decir que los católicos deberían sumergirse ellos mismos en la Escritura, de forma que cada misterio del rosario les invoque innumerables asociaciones bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque los misterios, los acontecimientos de la vida de Jesús no han surgido de la nada. Dios ha estado preparándolos, cada uno de ellos, desde la eternidad. He tratado de dejar bien clara esta idea en este libro, mostrando, por ejemplo, que el último misterio, la coronación, estaba implicitado en el jardín del Edén al comienzo de los tiempos, y que el misterio de la Anunciación estaba prefigurado allí también. En otros capítulos de este libro vimos que la visitación de María a Isabel era el cumplimiento de la odisea veterotestamentaria del Arca de la Alianza. Si nos empapamos de las Escrituras, sacaremos de ricos embalses de nuevo cuando meditemos sobre el tercer misterio glorioso. La primera, Pentecostés. Primeramente, nos acordaremos, como es lógico, de la animada escena de los Hechos de los Apóstoles. Pero también pensaremos en el Pentecostés del antiguo Israel, que señalaba la entrega de la ley. Recordaremos el momento
en que el Espíritu Santo descendió sobre los ancianos en el desierto, como está descrito en Números capítulo 11. Cuando nos imaginemos las lenguas de fuego, recordaremos cómo Elías hizo bajar fuego del cielo para consumir su sacrificio, como está descrito en Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces, hermano que me escuchas, ¿cuál es el sacrificio de la nueva alianza consumido por el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuál? Podríamos ser tú y yo. Luego, cuando los apóstoles hablan en varias lenguas, recordaremos naturalmente la historia de la Torre de Babel que está descrita en Génesis capítulo 11 y el pasaje de Isaías que está en Isaías capítulo 28, en que Dios confundió de nuevo el habla de la gente. ¿Qué quiere decir que en Pentecostés invirtió el proceso? Buscad leyendo, dice el catecismo, y encontraréis meditando en su número con su numeral 2654. Hermanos, todo este libro es solo un mínimo indicio de a dónde podemos llegar en nuestras meditaciones cuando estamos bien preparados, mediante un estudio de la Biblia constante, disciplinado y hecho oración. Dicho sencillamente, tenemos que leer la Sagrada Escritura cada día. Tenemos que recibir las Escrituras a menudo en el contexto de la liturgia. Tenemos que leer las meditaciones y comentarios de los padres y de los santos. Y tenemos que orar la Escritura en el Espíritu Santo. En medio de una vida así, cada rosario nuestro será un rosario bíblico, de manera que nuestro corazón, al de María y al de Jesús, y de vuelta, lee la Biblia. Lee la Biblia. Tenemos que familiarizarnos con las Escrituras. Tenemos que leer la Biblia, pues reza el rosario y encuentra tu lugar en la historia viva del pueblo de Dios que abarca desde Adán hasta Israel, a través de Cristo, hasta la iglesia y hasta ti y hasta mí, o sea, hasta nosotros. Decíamos que amor que engendra amor. Esa es la historia del rosario. Y ese es el secreto del rosario. Hermano que me escuchas, reza el rosario. A esto es lo que animó a los católicos y a todos los cristianos de buena voluntad. Reza el rosario y date cuenta de que cada recitación te está conectando con las cosas permanentes, alejándote de lo transitorio y efímero, de las cosas que más le importa a la gente que realmente no sabe qué es lo que importa. Saca tiempo para rezar el rosario con concentración y en exclusiva.
Pero, hermano que me escuchas, reza el rosario de nuevo cuando encuentres un tiempo de que de otra manera sería un tiempo perdido. Cuando te toque estar en la sala de espera del médico o en un atasco a la hora punta del tráfico, la hora punta es irreal en comparación con la realidad que estás rezando. Los misterios de la realidad última. Las cuentas del rosario y sus oraciones son más reales que los coches que hay delante de ti y que los bocinazos que te están sonando. En cierta ocasión, dice el doctor Scahan, desprecié con disgusto un rosario de cuentas. Lo veía como una soga que ahogaba la verdadera devoción de numerosos católicos. Cuando tuve en mis manos el rosario de la abuela Han, no pude romper aquel lazo con la suficiente rapidez o fuerza. Ahora, cuando miro las cuentas de mi propio rosario, veo el mismo círculo, pero es diferente. Me sugiere la corona de una reina, los brazos de una madre que me estrecha. El rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio de la Iglesia. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de 2000 años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro para anunciar, más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador. El camino, la verdad y la vida, como está descrito en Juan capítulo 14, versículo 1 al 14, donde Jesús abre el diálogo con una palabra tranquilizadora para los discípulos. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Hermanos, Jesús se había turbado al sentir la inminencia de su hora. Leamos. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12. Hermanos, los discípulos se turbarán al ver que Jesús va a morir. Leamos. Miren, que llega la hora, y ya ha llegado ya, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo, como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16.
Pero ahora, cuando Jesús les pide que su corazón no se turbe, no se refiere tanto al sentimiento natural, cuanto a una turbación profunda que en el campo de la fe pudieron sufrir. Aparentemente, el príncipe de este mundo, Satanás, el Señor lo reprenda donde esté, saldrá victorioso cuando se logre dar muerte a Jesús. Leamos. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir, como está descrito en Juan capítulo 12. Sin embargo, hermano que me escuchas, la muerte de Jesús es un acto muy libre de su voluntad. Leamos. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre, como está descrita en Juan capítulo 10. Y no es sino el camino necesario para su triunfo absoluto. Ello sabe bien, se lo ha dicho a sus discípulos. Leamos. Y yo, si fuere exaltado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Como está en Juan capítulo 12. Hermanos, pero para comprender el misterio de la vida que brota de la muerte de Jesús, es necesaria la fe. Por eso agrega, creer en Dios, también creer en mí. Y Jesús continúa diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Hermanos, con frecuencia se ha querido ver en esta palabra la afirmación de diversos grados de gloria en el cielo, correspondientes a diferentes grados de perfección adquirida en la tierra. Este sentido es extraño al pensamiento del evangelista. El sentido de la palabra de Jesús es claro. Va a preparar moradas para sus discípulos. Hermanos, la palabra morada viene del verbo griego permanecer o morar y designa un lugar de habitación estable y permanente. Esta figura viene desde muy antiguo, desde los discursos de Moisés sobre la entrada a la tierra prometida en los tiempos del desierto. Moisés invitó al pueblo en esta manera. Leamos. No se asusten, no tengan miedo de ellos. Yahvé, su Dios, que marcha al frente de ustedes, que era el que les precedía en el camino y les buscaba lugar donde acampar, como está en Deuteronomio capítulo 1. Hermanos, evidentemente la idea ha sido sublimada por Jesús al emplearla en el sentido de que Él va a su Padre para prepararles allí una morada, un lugar permanente a sus discípulos. El versículo 3 es muy difícil de interpretar. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo,
Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que a donde esté yo, estén también ustedes. ¿De qué venida se trata? Hermanos, ordinariamente se ve en este texto la promesa de que Jesús vendrá a la hora de la muerte de sus discípulos para llevarlos al cielo, donde Él se encuentra. Esto puede ser exacto, pero este sentido no sintoniza bien en el contexto de estos capítulos. Posiblemente detrás de la formulación actual hay una referencia a alguna palabra que Jesús sobre una parucía próxima, poco después de su muerte, a la cual seguiría la asunción de todos los fieles a la gloria del Padre. Esta es una revelación importante contenida en 3 palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, con frecuencia esta afirmación de Jesús se interpreta diciendo que Él es el camino según la humanidad, pero que es la verdad y la vida según su divinidad. Sin embargo, hermano que me escuchas, esta interpretación parece ya suponer las distinciones que la cristología posterior ha precisado sobre la persona de Jesús. Otra interpretación más exacta brota del Evangelio mismo. Jesús es el camino, porque Él es la verdad y es la vida. Primero, Jesús camino. Yo soy el camino, nos dice Jesús. El camino es la idea central y la que está en primer lugar. En efecto, se reafirma la aserción de Jesús, o la asunción de Jesús. A donde yo voy, saben el camino. Del versículo 4, y responde a la intervención del apóstol Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Del versículo 5. Además, el versículo 6 solo comenta la idea de Jesús camino, dejando a un lado la verdad y la vida, como lo dice la Escritura. Hermanos, Jesús es el camino hacia el Padre. Más aún, es el único camino. Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. Jesús había dicho antes, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. En Juan capítulo 10. Jesús es pues el único camino para ir al Padre, como es la puerta que da acceso a la salvación. Segundo, Jesús verdad. Yo soy la verdad, lo dice el Señor Jesús. Jesús es el camino porque es la verdad. Jesús es el revelador y la revelación del Padre. Solo Él conoce a Dios y ha podido revelarlo, porque es el Hijo único que mora en el seno del Padre, como está descrito en Juan capítulo 1. Y habla de las cosas que ha visto en el Padre en Juan capítulo 3. Para ir al Padre, para conocerlo, para saber quién y cómo es, hay que ir a Jesús.
Jesús, verdad, es ante todo una declaración de una misión que Jesús tiene respecto de los hombres y revelarles al Padre y llevarlos al Padre. Pero Jesús puede realizar esa misión de verdad porque Él es en sí mismo la verdad. Tercero, Jesús vida. Yo soy la vida, lo dice el Señor Jesús. Jesús es el camino porque es la vida. En el himno de introducción o el prólogo de Juan capítulo 1, se decía que en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús declaró más tarde, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener una vida en sí mismo, como lo dijo en Juan capítulo 5. En el discurso eucarístico se presentó como fuente de vida. Leamos. Como me envió el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me come, también él vivirá por mí, como está en el discurso eucarístico en Juan capítulo 6. También describió su venida al mundo como una misión de vida. Leamos. El que me sigue no camina en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, como lo dijo en Juan capítulo 8. Y yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, como está en Juan capítulo 10. Y finalmente, hermano que me escuchas, ante Lázaro muerto, proclamó solemnemente: yo soy la resurrección y la vida, como está descrita en Juan capítulo 11. Hermanos, Jesús da la vida solo a aquellos que aceptan su palabra, que es verdad. Jesús es vida porque es luz, porque es verdad, porque es el revelador de Dios. Leamos. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, como lo dijo en Juan capítulo 5. Y las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, como lo dijo en Juan capítulo 6. Hermanos, Jesús es el único camino de revelación al Padre y por consiguiente, si se conoce a Jesús, se conocerá también al Padre. Hermanos, Jesús Hijo es todo relativo al Padre. Los judíos no han conocido a Jesús y por eso no han conocido al Padre, como está en Juan capítulo 8. Pero los discípulos y nosotros sí lo hemos conocido, aun cuando sea imperfectamente. Por lo tanto, hermano que me escuchas, ya desde ahora, al conocer a Jesús, hemos conocido al Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Los evangelios sinópticos han conservado también un pasaje análogo sobre el conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Leamos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, como está escrito
en Mateo capítulo 11 y Lucas capítulo 10. Sin comprender la palabra de Jesús, el apóstol Felipe desea claridad y sencillez. Él tiene la convicción de jamás haber visto al Padre. Y por eso dice, muéstranos al Padre y nos basta. Hermanos, Felipe expresa el anhelo universal de todo hombre religioso. La intervención de Felipe da ocasión para que Jesús revele su pensamiento con plenitud. A pesar de la vida vivida cerca de Jesús y del conocimiento que los discípulos tienen de él, no han acabado de conocerlo. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, los discípulos conocen ya al Padre y lo han visto, porque viendo a Jesús, se ve al Padre. Jesús es la revelación del Padre, y el Padre se está revelando en Jesús. Y la razón última de este misterio de conocimiento se encuentra en la unión mutua que existe entre ambos. Leamos, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hermanos, esta expresión es fortísima y tiene alcances cristológicos de gran importancia. Si esta unidad entre el Padre y Jesús es ante todo en la línea de la misión y en el orden del dinamismo, sin embargo, lleva consigo implicaciones metafísicas. La reflexión teológica posterior deducirá de aquí la divinidad del Señor Jesús y descubrirá la distinción personal entre el Padre y el Hijo en el seno de Dios. De la estrecha unión entre el Padre y Jesús brotan dos consecuencias. Las palabras que Jesús habla, no las habla por sí mismo, sino que son las palabras del Padre. Leamos, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado, como lo dijo en Juan capítulo 14. Y las obras que Jesús realiza no son obras suyas, sino que son las obras del Padre que mora en él. Leamos. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, como lo dijo en Juan capítulo 5. Hermanos, Jesús dice una palabra, pero con una exigencia de fe. Créanme, dice Jesús. Si la mente no alcanza a comprender el misterio de unión que existe entre el Padre y Jesús, allí están las obras que dan testimonio. Leamos. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras. Y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre, como está en Juan capítulo 10. Hermanos, ellas son signos divinos que invitan a su
alcanzar los niveles de la razón o a superar los niveles de la razón y a situarse en una dimensión de fe con un enfático en verdad os digo. Pues aquí Jesús afirma que quien crea en Él hará también las obras que Él hace. Es un primer efecto de la fe. Jesús fue enviado por el Padre para realizar la gran obra mesiánica. Leamos. Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, como está en Juan capítulo 4. Y los discípulos serán enviados a su vez por Jesús para continuarla a través de todos los siglos. Leamos. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 17. Además, hermano que me escuchas, durante su vida, Jesús realizó muchas obras admirables. Sus milagros, como signos salvíficos que debían conducir a la fe. También los discípulos participan de ese poder venido de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, y los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, dan testimonios de los milagros realizados por los discípulos en la primera difusión del Evangelio. La frase, mayores obras que éstas harán, porque voy al Padre, suponen los tiempos posteriores a la glorificación de Jesús, cuando los discípulos no solo obrarán milagros como signos del reino, sino pudieron comunicar el Espíritu Santo, como está en Hechos capítulo 8, y perdonar los pecados a los nuevos seguidores de Jesús, como está en Juan capítulo 20, y llevar la predicación del reino hasta los confines de la tierra, como lo instruyó el Señor Jesús a sus apóstoles en Hechos capítulo 1. Un segundo efecto de la fe en Jesús es la eficacia de la oración. Leamos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán, como lo prometió en Juan capítulo 15. Hermanos, lo que un creyente pida en nombre de Jesús, Él lo hará. La expresión en mi nombre supone que el creyente hace las veces de Jesús, que Jesús vive en él, que entre los dos existe una acción tan estrecha que son uno. Leamos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, como lo dijo en Juan capítulo 17. Hermanos, de manera que la petición que haga el fiel, que haga el creyente, sea la misma petición de Jesús. Y Jesús concederá lo que se pida. Será glorificado en el Hijo. Leamos, cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado
el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto, como lo dijo en Juan capítulo 13. En resumen, hermano que me escuchas, la fe y la oración en nombre de Jesús son fuentes seguras de fecundidad apostólica. El fin de la historia humana, al punto en que se convergen los deseos de la historia y de la civilización. Hermanos, el rosario, en efecto, aunque se caracteriza por una fisonomía mariana, es una oración profundamente cristocéntrica en la sobriedad de sus partes. Concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María. Su perenne Magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor mediante el rosario. El creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Hermanos, en esta oración o a esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre del 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolus, oficio, importante declaración, con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Entre los papas más recientes, que en la época conciliar se han distinguido por la promoción del rosario, deseo recordar a San Juan XXIII y sobre todo a Pablo VI, que ahora inclusive ya es un santo, y que en la exhortación apostólica Moralis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del rosario y su orientación cristológica. Lo mismo decía el doctor Escaján. Después no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recomendado mucho más mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Calvaría. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de turbación. Hermanos, una vez más,
se nos ha vencido el tiempo. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda hacer recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya. Regina Celi letale, Dio isti portare, resurrexit sicut dixit, ora pro nobis Deum. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.